¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Debo confesarles que esta será a la fecha mi entrevista más íntima, porque tengo en frente a mi compadre, al padrino de mi única hija, a la fecha mi única hija, de mi querida Beatriz. Y ha sido una persona que me ha enseñado mucho. Recuerdo con nitidez cuando nos conocimos por primera vez por allá en el 2016 y su primera reacción fue de la juventud que yo tenía en ese momento. Sigo siendo joven. Pero poco a poco hicimos ese clic tan importante que existe entre dos personas, la llamada química. Para trabajar juntos, pasamos buenas y malas, hemos estado en situaciones bastante particulares que de alguna manera quizás podamos rememorar en esta entrevista tan especial para mí, y espero que también lo sea para mi querido compadre, el actual candidato a senador por Santiago, representando a la Fuerza del Pueblo. Hablo de Demóstenes Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Querido Felipe, gracias por esta magnífica oportunidad. Mi querido compadre, también agradezco muchísimo que este espacio, esta plataforma que es de tanta calidad, hoy me permitan compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos con tanta gente. Gracias por compartir conmigo también tantas experiencias importantes. ¿Sabe que hay un expresidente fallecido de Chile, Patricio Aylwin, que en una entrevista en vida que le hicieron a él, decía que él no buscó la presidencia particularmente, no la buscó, simplemente las circunstancias lo llevaron a ello? Y recuerdo, y usted puede confirmarles a nuestros seguidores y espectadores, que realmente no estaba en sus planes originales aspirar a la senaduría por Santiago hace par de años, año y medio, casi dos. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a asumir este enorme reto que significa representar a Santiago en el Congreso Nacional desde la senaduría. ¿Cómo fue ese proceso y cómo ha sido hasta la fecha esa experiencia? Sí. Tú sabes, Felipe, que yo he sido candidato, yo diría que toda mi vida, porque fui candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la UAS en el año 93, en el año 95 también, en su extensión de Santiago. Me convertí en presidente de la Federación de Estudiantes en Santiago. Apenas, estudiante universitario. Ya en el 98, con 26 años de edad, era regidor de Santiago durante dos periodos, del 98 al 2006, del 2006 al 2020 diputado. En el 2020 gano la diputación en las primarias abiertas que se hicieron en primer lugar, como siempre gané en mi demarcación geográfica. Luego, a la salida mía del PLD, entonces hice una carta al PLD devolviéndole la diputación para que pusieran otra persona en mi lugar. Diría mucho un hecho inédito, ¿verdad? Porque la gente esperaba ganar y luego retirarse con la diputación, pero no quise hacerlo así. Entonces, después de 22 años siendo regidor y diputado por Santiago, yo entendía que quizás había agotado un ciclo electoralmente de una participación activa como candidato, y pretendía jugar un rol diferente al lado de la Fuerza del Pueblo y esperando ganar las próximas elecciones, quizá ocupar algún tipo de función pública que no fuera necesariamente por un puesto de elección popular, en lo que siempre he aspirado. Las cosas no me resultaron como yo entendía. Comenzaron personas como el profesor José Izquierdo de Santiago, que es el presidente de la provincia de Santiago, a decirme: usted debe ser el senador. Hanley Otañez, quien hoy coordina todo el esfuerzo que nosotros hacemos, pero Hanley Otañez, en su calidad de presidente del partido en el municipio de Santiago. También los tres presidentes de las circunscripciones, los presidentes municipales, de direcciones medias, todo el mundo a unanimidad planteándome que yo debía ser el candidato a senador. A todos le dije que no. Sin excepción. A todos les dije que no. Luego entraron los capitaleños, algunos miembros de la dirección política. Me abordaron. Presión fue escalando. La presión fue calando. Gente como mi compadre, Henry Merán, que me había dicho a mí: mire, no aspire a nada, olvídese de eso. Después lo veo que me llama y me dice: mire, usted tiene que asumir la senaduría de Santiago. Bueno, a mi compadre también le dije que no estaba en eso. Hasta que nuestro líder, el presidente Leonel Fernández, me sentó
Le dije que no, pero luego me dijo algo parecido como que no me estaba preguntando. Yo no le estoy preguntando. Le estoy diciendo que usted es el candidato de Santiago. Bueno, ya frente a ese planteamiento, entonces hemos asumido con toda la entereza y dedicación que yo sé hacer siendo candidato. Pensaba mucho, ¿cómo me voy a hacer ahora con los manos a mano de nuevo, las visitas? Ya yo no quería estar en eso. Ahora, Felipe, que he comenzado en serio, que estoy en la calle, que he avanzado de manera significativa, el día que no tengo un mano a mano, entonces es que me siento mal. ¿Le hace falta? Me hace falta el contacto con la gente, interactuar con las personas, lo que yo sé hacer en campaña, porque puedo decir que he sido exitoso a todo lo que he aspirado. Siempre hemos ganado, a pesar de que ahora no soy diputado, pero insisto, después de haber ganado mi primarias abiertas, devolví la diputación. La candidatura, que era prácticamente una diputación segura. Sí, claro, yo saqué, la última vez que yo fui diputado, saqué unos 13,000 votos en mi circunscripción. Y ahora en las primarias abiertas me acerqué a la misma cantidad. En una primarias abierta, es decir, que las personas que me siguieron con un porcentaje muy por debajo, teníamos el liderazgo suficiente para ser el diputado sin ningún problema. Demóstenes, en esos mano a mano, ¿qué ha podido palpar de la gente? ¿Hay descontento? ¿Hay ira? ¿Hay agotamiento? ¿Qué ha podido sentir que la gente le reclama y que por lo cual usted ve posibilidades reales y concretas de ganar las próximas elecciones? Bueno, de todos los términos que utilizaste, Felipe, yo me quedaría con ira. Hay ira en la población contra el gobierno, contra el presidente Luis Abinader. Se siente especialmente en los sectores populares. La gente se siente muy vulnerable frente a la difícil situación económica que estamos padeciendo. La comida, lo básico, lo de la gente alimentarse, ha subido de precio de manera alarmante y eso preocupa a la gente. Cuando tú no tienes cómo atender esa necesidad básica, la gente asume posiciones. Eso no es un caso exclusivo de la República Dominicana. En todas partes del mundo donde hay problemas económicos, los gobiernos también tienen serias dificultades para reelegirse. Si subió el arroz, si subió la leche, si subió el huevo, no hay forma posible de que la gente pueda estar contenta. Y yo percibo eso en los diferentes recorridos que estoy haciendo desde hace ya unos 8 meses que tengo en la calle. El trabajo a tiempo he descubierto que da resultados porque estamos muy bien posicionados. Ahora, con este tema del alto costo de la vida, la verdad es que el gobierno no le ha puesto la debida atención. Yo estaba observando la ejecución presupuestaria del año 2023 y el gobierno dejó de invertir 12,000 millones de pesos en asistencia social a través de los planes Supérate, los diferentes planes sociales que tiene. El gobierno invirtió 12,000 millones de pesos menos que en el 2022, como si la población estuviera en abundancia, la población está en necesidad, para implementar planes y políticas públicas que benefician a los pobres en la República Dominicana. Demóstenes, en ese sentido de ganar las elecciones a nivel de la senaduría, ya hablaremos del nivel presidencial. A nivel de senador, usted eventualmente gane las elecciones, se convierte en el senador por Santiago. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 piezas fundamentales que a usted le gustaría promover desde el Congreso Nacional? Bueno, primero intentaré ser lo que he sido siempre, un funcionario electo cercano a la gente. ¿Qué es lo que padece ahora mismo Santiago? No hay esa cercanía, esa calidad de la respuesta que la gente está esperando, esa empatía con la población, eso ha desaparecido. Entonces, aspiramos a ser un candidato, un representante que pueda escuchar a la gente. Por eso, Felipe, hemos creado una plataforma que se llama Hablemos de Santiago. A través de Hablemos de Santiago, que es un canal abierto, la gente puede entrar ahora a las diferentes plataformas, Instagram, redes sociales. A las redes sociales. Pueden entrar y se encontrarán con Hablemos de Santiago, donde la gente puede dar su opinión, su propuesta, sus iniciativas, que entienden de lo que debe ser un senador. Como tengo la experiencia de haber sido diputado 14 años, sé que cuando uno aspira a una posición, un cargo electivo, uno le dice a la gente lo que uno va a hacer una vez alcance la posición. Y hemos descubierto que no es eso lo que quieren los santiagueros. Los santiagueros quieren que lo escuchen y que
uno haga desde las posiciones lo que el pueblo está esperando que uno haga. Entonces, para tú actuar en consonancia con ellos, tiene que escucharlo. Y eso es esta plataforma. Ya yo me he reunido, por ejemplo, con la ASIS, que es la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, con la Federación de Juntas de Vecinos, con la Asociación de Dueños de Hoteles y Restaurantes, con la Sociedad Ecológica del Cibao, con los gestores culturales de Santiago, con los productores de cigarros y de tabacos de Santiago, los productores de café, que son los principales rubros que nosotros tenemos en la provincia. Nos hemos reunido con los sindicatos de choferes, de taxis, de mototaxi, en fin, abogados, enfermeras, médicos. Prácticamente no nos queda un solo sector por lo cual ya tengamos que hacer un nuevo encuentro. 8 organizaciones feministas con el tema de los derechos de la mujer. Y eso nos ha permitido, Felipe, tener una idea clara de esbozar lo que vamos a defender desde la Senaduría de Santiago. O sea que ya no son solo mis ideas, sino que he estado resumiendo el pensamiento colectivo de la provincia de Santiago para traducirlo en una representación auténtica y legítima que redunde en beneficio de la defensa de los derechos de los santiagueros. Y hacia allá es que nos estamos encaminando. Por ejemplo, con los sectores productivos de Santiago, a través de las 36 asociaciones comerciales que hay en Santiago, empresariales y comerciales, ya sabemos cuáles son sus principales inquietudes. Entonces estamos trabajando en eso, cómo reflejar mejor el Producto Interno Bruto de lo que se produce en Santiago y cómo reclamar de mejor manera una inversión más adecuada para la provincia. O un chofer de carro público, como me plantean las asociaciones choferiles, dicen, pasamos 20, 30 años al frente del volante y nos vamos a la casa sin nada, sin una seguridad social, sin un retiro digno. Entonces son temas que nosotros estamos enarbolando. O el tema que surge como la migración ilegal, que en Santiago es preocupante, no solamente por el uso de los hospitales, sino también por la mano de obra que se utiliza, por el desarrollo que tiene la provincia de Santiago. Entonces, bueno, tenemos ya propuestas, ideas claras de cómo incentivar desde el Congreso Nacional a través de alguna legislación, algún tipo de incentivo especial para que los dominicanos puedan ser utilizados en el tema de la construcción en la República Dominicana. Lo hago por Santiago, pero implicaría a toda la República Dominicana. Así es. Hablando del impacto nacional, me luce irresistible no preguntarle, dado su experiencia como diputado y también su conocimiento constitucional con respecto a la polémica ley ya promulgada, 124, si no me equivoco, de la famosa ley del DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, donde evidentemente hay muchos sectores, la gran mayoría de los sectores ha rechazado esta ley de artículos específicos, donde básicamente quedaría muy a la interpretación de la autoridad de hasta dónde puede llegar o cuál es el límite entre garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública y violentar los derechos fundamentales de todo ciudadano. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su opinión con respecto a esta pieza ya promulgada? Sí, bueno, la primera voz de alarma la dan los medios de comunicación y la Sociedad Dominicana de Diarios, de Medios, se queja de que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la intimidad, el secreto profesional. Entonces, bueno, si afecta a derechos fundamentales, lo básico sería tomar esta ley y hacerle algún tipo de modificación urgente. Pensábamos que solamente era eso, porque una ley no la conocimos hasta que fue convertida en ley completamente. Entonces, al hurgar en ella, Felipe, nos hemos dado cuenta de que la estructura fundamental de la ley viola la Constitución de la República. Entonces, no resiste la ley modificaciones, sino más bien que sea derogada. Yo soy partidario y aprovecho este espacio para solicitarle al presidente de la República que aprovecha siempre los diciembre para estos temas de las leyes que son un poco controversiales, como lo hizo en el 22 con la ley de trata, en diciembre del 2022. Aprovecho para pedirle al presidente Luis Abinader que en sus discursos del 27 de febrero le comunique al país para que lleve tranquilidad a los dominicanos, que sometería a un proyecto de ley mediante el cual se deroga la ley actual, la 124. Hay que derogar esa ley, porque no solamente es que afecta a derechos fundamentales, sino que también atenta contra disposiciones de la estructura del Estado en la República Dominicana. Por ejemplo, la ley plantea que
es responsabilidad de la Dirección Nacional de Investigación la seguridad del Estado. Pero la Constitución de la República dice que esa seguridad del Estado es responsabilidad del Ministerio de las Fuerzas Armadas, no del DNI. El DNI actualmente, el antiguo DNI era dependencia de las Fuerzas Armadas. Ahora es una dependencia del presidente de la República. Por eso es que muchos lo han equiparado a Trujillo, porque solamente Trujillo tenía ese tipo de como poder. una suerte de policía secreta. Como un asunto de policía secreta que responda a un asunto parecido al SIN. Entonces, también la ley dice que es responsabilidad del DNI ahora, no solamente el tema de la seguridad, sino el tema de la investigación. Entonces, la Constitución de la República dice que la investigación de cualquier hecho que ocurra en la República Dominicana está a mano de la Policía Nacional como auxiliar del Ministerio Público. Es decir, que le corresponde al Ministerio Público la investigación, no al DNI que se ha formado ahora bajo la dirección del presidente Luis Abinader. Entonces, eso afecta directamente a la Constitución de la República en estas disposiciones. Por eso es que no resiste una modificación, porque la base estructural sobre la cual se sustenta esta ley está dañada. No es compatible con la Constitución de la República. Por eso lo que procede es su derogación y el estudio de una nueva ley que sea dependiente de las Fuerzas Armadas. Demóstenes, usted en el periodo más álgido del año 2019, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, enfrentó la posible nueva reelección o segunda reelección o intento reeleccionista del entonces presidente Danilo Medina. Recuerdo con nitidez las manifestaciones que usted lideraba incluso en Santiago, bajo la consigna de respeto a la Constitución, a la misma Constitución que el presidente Medina promulgó, donde incluía este 20º transitorio que se llamaba popularmente, pues se llamaba así, que iba a morir en el año 2020, pero por eso era transitorio, pero decía textualmente que el presidente no pudiera ser candidato en el año 2020. Aún así, habían esfuerzos notorios por habilitarlo para que fuera candidato en las elecciones del año 2020. Y usted lo enfrentó de manera decidida, apoyando también el liderazgo, bajo el liderazgo del doctor Leonel Fernández. ¿Usted considera, ya habiendo pasado bastantes años de ese momento, que eso le costó a usted en lo personal el hecho de que no lo dejaran asumir la presidencia de la Cámara de Diputados? No lo asocio realmente directamente, Felipe, a la participación personal mía, sino a la posición asumida en conjunto de que la Constitución no debía ser modificada. Vamos a suponer que yo hubiese guardado silencio. De todas maneras, yo era una persona que pertenecía a un equipo dentro del PLD, que es el equipo que presidía el presidente Leonel Fernández. Entonces, íbamos a tener lesiones de todas maneras en relación a este tema de la entrega de la presidencia de la Cámara de Diputados. Porque yo debo confesarte, Felipe, que solamente bastaba con que yo dijera que era de otro equipo y ya era presidente de la Cámara de Diputados. Pero eso no era lo que, ni era ni es lo que marca el accionar de nuestra vida, sino que son las posiciones coherentes que uno pueda defender en el paso del tiempo. Entonces, asumimos la causa de la defensa de la Constitución en ese momento. Yo no podía dar la espalda porque pretendía ser presidente de la Cámara de Diputados. Y como te digo, eso tampoco garantizaba absolutamente nada. Tampoco lo veo como una posición personal de que a mí se me negó la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo pienso que fue una posición política. El liderazgo de nuestro partido entró en confrontación. El presidente Danilo Medina por un lado, el presidente Leonel Fernández por otro lado, con posiciones muy diferenciadas. Cada quien en el PLD asumió un bando, asumió una causa, asumió su propia lucha y esa posición del presidente Danilo para mí se enmarca, o de ese equipo se enmarca dentro de una posición política. Cuando tú sabes que una posición política es correcta o incorrecta, hay que dejarlo que el tiempo fluya y el tiempo te dice entonces si fue correcto o no. En definitiva, que no nos pusiéramos de acuerdo dentro del PLD, que no se respetaran los pactos, eso forzó a una división del partido. Esa división del partido sacó al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Entonces, en el paso del tiempo, notamos que no fue una decisión correcta la de
alterar un sistema que ya teníamos establecido, un acuerdo pactado por escrito dentro de la organización. Pero nunca lo asimilé como una posición personal. Por eso, al retirarme de la digamos, de ser diputado o en el momento en que no se nos entrega la presidencia de la Cámara de Diputados, nunca nadie puede descubrir algún comentario mío, verbal o por escrito, en contra del PLD o en contra del presidente Danilo Medina o en contra de cualquier dirigente, porque para mí nunca estuvo afectado de que ellos querían atacarme personalmente, sino que fue simplemente una posición política y así lo hemos asumido. Demóstenes, a pesar de eso, usted entrega al salir del PLD, usted entrega una candidatura ya ganada a diputado, que básicamente en esas circunstancias era volver a reelegirse como diputado. Elige el camino más difícil, se va del PLD, ingresa a Fuerza del Pueblo y asume una candidatura a diputado en circunstancias muy especiales, que era un tema de pandemia. Pero a su vez usted tenía compromisos, digamos, familiares y demás que le impedían de alguna manera tener una campaña en condiciones, vamos a decir, justas con los otros aspirantes. ¿Qué lecciones aprendió de ese proceso tan extraño, tan ambiguo o tan particular como el que se vivió aquí en julio del año 2020? Sí, fue algo que hemos estado razonando permanentemente. Hablaba con mi amigo Jaldo Táñez hoy de cómo la pandemia ha marcado al pueblo dominicano y a la humanidad. Y hablábamos precisamente de ese acontecimiento político importante. Y es que, Felipe, cuando yo renuncio a la candidatura a ser candidato a diputados, lo hacía consciente de que yo no podía volver a aspirar, porque la ley de partidos políticos que había entrado en vigencia prohibía que si tú habías sido candidato, volviera a ser candidato de nuevo. Eso era tácitamente señalado en los articulados de la ley de partidos políticos. Es decir, que cuando yo renuncio, le digo a todo el equipo que me seguía conmigo en el PLD, mire, apoyen a otro, al que ustedes quieran, de su preferencia, porque ya yo no seré más candidato a diputado. La ley me lo prohíbe. Luego es en el mes de diciembre, porque atacan a Leonel, entonces diciendo que Leonel tampoco podía ser candidato. No podía aspirar porque ya había competido al interno contra Gonzalo Castillo y que la ley de partidos políticos decía que Leonel Fernández no podía ser candidato de nuevo. Eso lo decía la ley de partidos políticos. Entonces, eso se ataca ante el Tribunal Superior Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral emite su sentencia en el mes de diciembre diciendo que Leonel sí podía ser candidato, pero falló extrapetita, más allá de lo que se le había permitido. Y decía, bueno, para el caso del presidente, de los candidatos presidenciales y los candidatos a puestos legislativos, no se pueden agregar más requisitos que lo que establece la Constitución de la República. Y la Constitución de la República nunca decía que tú no podías ser candidato si competía internamente con anterioridad en el mismo partido o en otro. Entonces, fue anulada esa disposición de la ley de partidos políticos. Por ser inconstitucional. Por ser inconstitucional. Entonces, es a partir de diciembre, o sea, ya yo había entregado todo mi equipo y todo, que yo digo, bueno, pues entonces puedo ser candidato, déjame colaborar, porque la presencia mía puede ayudar en la demarcación geográfica al proyecto del presidente Leonel Fernández. Entonces, asumimos de pasar del partido número 1 al partido número 18 en la boleta. Entonces, participamos. Vino el proceso municipal, que era en febrero, sabemos lo que ya pasó, se hace en marzo, entonces vino la pandemia y me toma la pandemia por sorpresa en un viaje que hice a Estados Unidos esa semana, como tú has señalado, para ver a mi familia, y quedé varado durante 2 meses y medio, sin posibilidad de poder viajar. Regresé a la República Dominicana en el mes de mayo, apenas mes y medio antes prácticamente de las elecciones, y aún así saqué más votos que la primera vez que fui diputado, pero no alcanzaron para podernos juramentar. Demóstenes, ya está más o menos claro el panorama a nivel senatorial de Santiago. El ex ministro de Salud del actual gobierno será el candidato. Y por el lado del PLD también tiene su candidato. ¿No hubiese, 2 preguntas en una, cómo ve el panorama de cara a sus posibilidades, y no le hubiese gustado
que el PLD y la Fuerza del Pueblo se hubiesen puesto de acuerdo para llevar un solo candidato? Sí, por supuesto. Eso ¿Hubiese sido lo ideal? Eso hubiese sido lo ideal. De hecho, esa posibilidad aún no desaparece porque hay plazo hasta el día 4 de marzo para que los partidos a nivel congresional se puedan poner de acuerdo. Claro está, cuando yo decidí el 14 de junio del año pasado ser candidato por la Fuerza del Pueblo, asumir la candidatura, no era pensando en ningún pacto de alianza. Lo hacíamos convencido de que haciendo un trabajo, de que correspondiendo a las necesidades de la población de Santiago podíamos hacer un buen papel. Y conociendo el historial de Santiago. Felipe, Santiago no tiene compromiso con colores. Santiago no es blanco, no es morado, no es verde. Santiago es de personas. Con las personas que Santiago se sienta comprometido o observe de que es la persona que puede hacer un buen papel, va a votar por esa persona. Tú tienes, por ejemplo, en el 2002, Santiago vota por Víctor Méndez para senador. El mismo día que elige a José Enrique Sué como alcalde, sí. Era síndico todavía, ¿verdad? Como alcalde de Santiago. O sea, el Partido Reformista solo, sin alianza, no fue que se le dio la candidatura aliado con un partido mayoritario. No, el Partido Reformista saca a José Enrique Sué síndico por Santiago. Bueno, pero en el 2010, por ejemplo, el PRD barrió en Santiago con Gilberto Cerulle como síndico por el PRD. Todavía no existía el PRM, pero el PLD gana la senaduría con Valentín. Entonces, todas esas elecciones el mismo día. Los santiagueros han demostrado que pueden cambiar de parecer o elegir la persona que se considere más adecuada. Independiente de los partidos. En ese momento me encuentro yo, Felipe, ahora mismo, con una realidad. Los santiagueros están manifestando su deseo de que Demóstenes Martínez sea el próximo senador de la provincia de Santiago. Lo manifiesta la sociedad civil, me lo manifiesta más de la mitad del PLD, me lo manifiestan muchos PRMistas. La unificación de la Fuerza del Pueblo no tiene división en torno a mi candidatura, porque los partidos políticos tienen problemas a veces fragmentados por una candidatura. Ese no es mi caso. Entonces, hay si se quiere, una complicidad entre el pueblo de Santiago y la candidatura que nosotros estamos representando. Y extrañamente, Felipe, ha pasado lo siguiente. Tú me preguntabas hace un rato de lo que pasó de la presidencia de la Cámara. Bueno, la gente entendió que eso generó una deuda, que conmigo hay algo pendiente, que se me había comprometido un presidente de un país, un presidente de un partido político del más importante, habían pactado que Demóstenes Martínez era el presidente de la Cámara de Diputados en el 2019. Eso no se cumplió, entonces para la gente eso generó una deuda. Pero la gente en la calle entiende en Santiago que ellos son los que tienen la deuda. Y me lo hablan, mire, yo estoy con usted porque con usted hay una deuda. O sea, como si ellos fueran lo que no cumplieron el pacto, ¿no? Y la gente... Vamos a pagar esa deuda. Vamos a pagar esa deuda. Mire, con usted hay una deuda, con usted hay una deuda. Y vamos a honrar ese compromiso. Santiago está pendiente de que usted sea resarcido. Entonces, mire, lo que está ocurriendo es algo extraordinario. La Alianza Rescate, si se quiere, se ha producido en Santiago de manera parcial, porque el PRD nos apoya, Opción Democrática nos apoya, el BIS, el PQDC, el PDI, todos estos partidos nos apoyan para ser el senador de la provincia de Santiago. Medio PLD nos apoya, pero prácticamente abiertamente nos están respaldando. Entonces, significa que nosotros vamos corriendo por el carril de adentro en esta propuesta hacia la senaduría de Santiago. Eso en Santiago, la provincia, es una provincia determinante, elemental para el país. Y a nivel presidencial de Demóstenes hemos tenido invitados aquí que han hablado de 70%, 65%, que Abinader se va en primera, que eso está muy cómodo, que no hay ninguna posibilidad. ¿Cuál es la realidad? Veíamos al expresidente Leonel Fernández en días recientes hablar de que está bailando bastante pegado de Luis Abinader. De hecho, él maneja unos números que rondan entre el 41% para el gobierno y un 37% para la Fuerza del Pueblo. Esta es la realidad que usted puede palpar. ¿Cómo visualiza en la elección presidencial en mayo próximo? Bueno, el tema de las encuestas han quedado un poco desacreditadas,
No me refiero solo en el caso de la República Dominicana, sino en todos estos procesos que hemos estado viviendo en América Latina completa, hemos visto cómo las encuestas no están acertando. Y es que después de la pandemia hay una serie de sentimientos y factores psicológicos que determinan el comportamiento diferente de la gente. El gobierno se sabe que tiene un impacto económico importante y ha adquirido muchas firmas encuestadoras y la da a conocer. Para mí lo importante no serían los números, para mí son las realidades que estamos viviendo. Ciertamente el presidente Leonel Fernández decía, Luis Abinader tiene esa encuesta en su escritorio, así como se la llevaron a Leonel Fernández. Cuando se la entregaron a él le dijeron, venimos del Palacio, y el presidente tiene esta encuesta que le estamos entregando. Usted está diciendo que la misma encuesta la estaban manejando ambos, que la misma información. Sí, la misma información porque fue un sector empresarial que hizo esa encuesta. Exactamente. No fue encargada por ningún partido político, sino un sector empresarial mandó a hacer esa encuesta utilizando una prestigiosa firma encuestadora y le llevó los resultados a ambos. Entonces, por eso el presidente Leonel habla con conocimiento de causa en relación a este tema. Entonces, plantea un 37.5 a 41.5, si redondeamos 38 a 42, que no dista mucho el 44 que le dio la Greenberg al PRM en las elecciones, en su última presentación. Luego hace dibuja una situación especial para colocarle un 49, pero fue un 44 que le dio. Ahora esto que se ha presentado es con 42 a 38%. Ahora, fuera de esos números, cada quien puede manejar números, etcétera. Está, Felipe, la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Mira, cuando Hipólito Mejía es conocido, es de Santiago, pero no es conocido como santiaguero. Hipólito Mejía es conocido como guravero, un sector de Santiago, de Gurabo, muy emblemático, muy distintivo, muy característico de nuestra provincia. Y Hipólito prometió que iba a convertir a Gurabo en una tacita de cristal. Y efectivamente asfaltó casi todas sus calles, construyó un politécnico, hizo muchas obras importantes en Gurabo. Hipólito perdió todas las mesas de manera vergonzosa en el 2004 de Leonel Fernández. Leonel barrió con Hipólito Mejía en Gurabo. Y la razón fundamental es que el mismo que asfaltó la calle fue el mismo que subió el huevo, que subió el azúcar, que subió la leche, que subió el pan, que desmejoró las condiciones de vida de los guraveros y de todos los dominicanos. Y eso es lo que está pasando ahora. El presidente Luis Abinader no está advirtiendo que la gente se está quejando, que la gente tiene dificultades, que tiene limitaciones, que tienen carencias serias para alimentarse, pero para atender temas de salud. Los medicamentos han subido, están por las nubes. Pero, ¿y los materiales de construcción? ¿Quién le mete el pico, Felipe, a una reparación de una vivienda o a la construcción de una vivienda? He estado conversando estos días con constructores de vivienda. El precio de una vivienda de bajo costo, Leonel Fernández lo dejó en el 2012 en 1.800.000 pesos. Cuando una vivienda califica para bajo costo, entonces los adquirientes se benefician del bono vivienda, 50.000 pesos, son exonerados del pago de la transferencia de la vivienda, le dan una serie de beneficios que podría oscilar entre 200 y 300.000 pesos, que son importantes. Una vivienda te cuesta 1.8 millones y te descuentan 300.000, bueno, y esos 300.000 te lo aplican al inicial, bueno, pues es algo importante. Tú a veces con 20.000 pesos te entra en una casa. Bueno, Danilo Medina, cuando deja de ser presidente, deja la vivienda de bajo costo en 2.8 millones de pesos, 8 años después de asumir la presidencia de Leonel Fernández. Este gobierno, en 3 años y medio, en este momento, la vivienda de bajo costo es de 5.3 millones de pesos, 5.300.000 pesos. Es decir, el doble de lo que lo dejó el último gobierno en la República Dominicana. ¿Quién ahora esa vivienda de bajo costo tiene oportunidades? Este no es un gobierno que está atendiendo las necesidades básicas de la gente. Por lo que te decía, además de subirte a la tarifa eléctrica, pero ha mejorado la salud. 25.000 casos de dengue, comunica el propio Ministerio de Salud Pública. 25.000 casos de dengue. El surgimiento del cólera. Nosotros veíamos la noticia del cólera en Haití que estaba ocurriendo, pero en territorio patrio hacía tiempo que no veíamos cólera y que dejara también muertes, como ha ocurrido. La educación,
eso ha dado vergüenza lo que ha estado ocurriendo en los últimos años con el manejo de la educación en este gobierno. Y los servicios públicos en sentido general se han deteriorado. Con esa realidad, para mí es la mejor encuesta, los mejores números que garantizan de que una vez también firmada la alianza Rescate RD, Leonel Fernández es el próximo presidente de la República. Si no se decide en primera vuelta a favor de nosotros, en una segunda vuelta, el presidente Leonel Fernández gana seguro. Recuerda que ese titán de la política dominicana, Peña Gómez, sacó casi un 48% en una primera vuelta y no pudo ser presidente de la República. Porque los votos que sacó Peña Gómez, como lo que sacaría Luis Abinader en la primera vuelta, son sus votos de segunda vuelta. El que va a votar por Luis Abinader en la primera vuelta, esos son lo que se decidieron por él. Si no alcanzó el 50% y según la encuesta tiene un 42%, entonces abandonarán el Palacio Nacional irremediablemente. Demóstenes, ya para cerrar y agradecerle su tiempo, si gana la senaduría en mayo próximo, ¿lo verá más como un acto de justicia divina por algunos años donde la justicia no ha estado de su lado, en sentido de la justicia política o de divina, vamos a decir, o lo ve como una nueva oportunidad de servirle a su querido Santiago? Sí, lo vería más bien como una oportunidad que nos damos ambos. Santiago también necesita quien les represente. Nosotros le hemos presentado credenciales a la provincia de Santiago de que tenemos la capacidad, de que tenemos la experiencia, de que tenemos el compromiso, de que tenemos la decisión y la vocación de servir a nuestra provincia. Es una oportunidad siempre que uno recibe del pueblo para ser su representante. Ahora, para mí sería frustratorio no corresponder a las expectativas que Santiago se ha generado en torno a nosotros. Por eso estamos muy empeñados en, una vez asumir la senaduría de la provincia de Santiago, hacer una buena labor, hacer una labor cercana, empática, en correspondencia con los intereses de la provincia de Santiago. Demóstenes, aunque en lo personal nos seguiremos viendo porque estamos atados eternamente, como mi compadre, como padrino de mi hija, le deseamos éxitos y de verdad espero que no sea la última, sino que sea la primera de muchas visitas de usted a este espacio que es suyo. Por supuesto, me encanta, Felipe, no solamente por tener este diálogo contigo en tu rol de entrevistador, sino también darte este abrazo también como compadre. Agradezco esta magnífica oportunidad que me brindas y claro, asumo el compromiso de estar en este espectacular espacio, esta espectacular oportunidad que ustedes le brindan a muchos políticos de cómo expresar sus ideas. La política es el único medio realmente transformador, para bien o para mal, pero es el único que puede producir los cambios en cualquier sociedad. Entonces, estaré siempre dispuesto a someterme al escrutinio de ustedes, que corresponden básicamente a lo que es el interés nacional, con sus cuestionamientos acerca de nuestra conducta, de nuestras propuestas que llevamos para el beneficio del país. Gracias, Felipe, y a todo el equipo que tiene que ver con esta producción. No, gracias a usted. Y así es. Cuestionamientos siempre pueden haber, pero sobre la base del respeto. Sí. Porque es la única manera de fortalecer nuestra joven, pero esperamos cada día más fuerte democracia. Definitivamente. Gracias, Demóstenes. Y a ustedes será hasta la próxima.